Aprender a programar es visto como una gran barrera que cruzar, llena de obstáculos hechos solo para algunos. Y esto es visto así aún considerando que el acceso a información actualmente es muchísimo más grande que el de años atrás y que, por esto mismo, ya ni siquiera necesitas entrar a la universidad para aprender a programar. A pesar de esto, no se imaginan la cantidad de comentarios que leo en distintos lugares que dicen: quiero hacer un juego, tengo la idea, pero no sé programar. Es por esto por lo que grabo este video, porque quiero motivarte a que aprendas programación. Al fin y al cabo, si llegaste hasta aquí es porque quieres hacerlo o lo necesitas, o quizás igualmente estás por mera curiosidad. Pero bueno, mi intención es que este video sea tu empujón inicial, y para esto no veo mejor manera de hacerlo que contándoles mi experiencia, todo lo que he aprendido y cómo es que conseguí aprender a programar rápidamente, que es justo lo que muchos buscan. Todos quieren comenzar cuanto antes, pero sinceramente es más simple de lo que crees, aunque no por eso será fácil. Esto quizás les sorprenda, pero mi viaje en la programación comenzó con Swift. Partí aprendiendo a desarrollar aplicaciones para iOS y SwiftUI combinado con Xcode me abrió las puertas a la programación. Y efectivamente al principio fue complicado, porque pasaba de no saber nada a un mundo nuevo lleno de información extraña y compleja que me hacía confundirme más solamente. Pero ¿qué fue esto que estaba viendo y qué fue lo primero que aprendí? Pues eran los pilares de la programación, variables, loops, condicionales, etc. Ya que el inicio no es solo aprender palabras y definiciones nuevas, sino que es aprender toda una forma distinta de comunicación. Entonces, ¿cómo hice para continuar y aprender? Básicamente seguí con el curso cada día. Algunos días eran fáciles y me sentía feliz porque entendía la materia, pero también habían días con temas que me hacían sentirme tonto por no poder entender nada. A pesar de esto, yo solo seguí y seguí. Poco a poco iba ganando más confianza con lo que sabía. Empecé a escribir código que pensaba que entendía al principio, pero que luego cuando me saltaban errores me daba cuenta de que no. Pero yo continué. No me rendí ahí y tan solo seguí aprendiendo escribiendo más y más código. Y así, con Xcode, empecé a crear aplicaciones sencillas. Estas apps no eran nada especial, pero me permitieron aplicar lo que aprendía. No me limité a leer o ver tutoriales, sino que siempre estaba probando nuevas ideas. Y aunque esto me sirvió mucho para practicar y aprender, también me llevó a algunos, entre comillas, errores, ya que me emocioné de más con lo que sabía, creyendo que era suficiente, y me puse a crear proyectos más elaborados pensando en lanzarlos en la App Store. Pero, ¿por qué digo que esto fue un error? Pues porque por un lado, debido a mi gran falta de experiencia y conocimiento, habían muchas cosas que yo no sabía que necesitaba saber para llevar a cabo lo que quería hacer. Esto resultó al final en un proyecto abandonado. Aún así, tampoco me arrepiento de lo que hice, porque me lo pasé bien trabajando y me sirvió muchísimo para aprender. Mi mayor error fue embarcarme en un proyecto sin entender bien realmente la lógica de la programación, pero a la vez también fue mi mayor acierto, ya que me permitió entender esto y aprender aún más. Después de mi paso por Swift, lo único que quería era ponerme a aprender a crear videojuegos, ya que era mi sueño. Es entonces que di el salto a Unreal Engine, que era un mundo completamente diferente pero emocionante. Aquí no estaba trabajando con código tradicional, sino con Blueprints, una herramienta visual para programar. Quizás a algunos les pueda costar pasar de programación tradicional a un sistema visual como los Blueprints, pero la verdad es que para mí tener esa base de Swift me ayudó muchísimo. Conceptos que tardé quizás 2 meses en entender antes, ahora que los volví a ver los entendía en solamente 1 o incluso un par de semanas. Ya sabía varios conceptos básicos y los Blueprints simplemente toman todo esto y lo representan visualmente. Así que si alguna vez los has usado y piensas que no estás programando realmente, estás equivocado. Aunque no es lo mismo que escribir código, sí te ayudarán a entender la lógica que hay detrás. Lo que me resultó interesante fue cómo los Blueprints me permitieron entender más rápido varios conceptos que me resultaron complejos con Swift. Al no tener que escribir código, podía probar ideas de manera más fluida y rápida. El hecho de que sea todo visual también me ayudaba bastante. Por ejemplo, los loops los entendí bien gracias a los Blueprints. Antes de eso me costaba conseguir escribir un código sin equivocarme o sin tener un resultado no deseado. Y es así como finalmente llegamos a Godot 4. El momento, bastante reciente por cierto, en el que volví a escribir código ya que empecé a trabajar con GDScript, un lenguaje de programación diseñado específicamente para este motor.
Y debo decir que todo lo que aprendí con Swift y los blueprints hizo que GeoDescript fuera mucho más fácil de dominar. Mientras que en Swift me tardaba semanas o meses en entender algo y con los blueprints era una semana más o menos, con GeoDescript en un día ya aprendía cosas. Literalmente, cuando me pasé de Unreal Engine a Godot, me tomé 2 semanas intensivas para aprender todo lo que necesitaba y fueron suficientes para llevar a cabo mi proyecto actual, aunque aún tengo varias cosas por aprender, voy día a día aprendiendo temas nuevos y practicando. Igualmente he de decir que GeoDescript es simple, limpio y perfecto para quienes están comenzando. Tiene una sintaxis similar a Python, lo que lo hace amigable para nuevos programadores. Pero lo importante aquí es como ya tenía una comprensión profunda de la programación, cosas como la creación de funciones, el manejo de eventos y la lógica condicional ya no eran misterios para mí. En ese punto el aprendizaje fue más rápido porque todo se conectaba. Al trabajar con Godot fue interesante ver cómo esos pequeños pasos iniciales con Swift y con los blueprints me dieron la base para moverme cómodamente entre diferentes lenguajes y plataformas. Por un lado tenía el conocimiento del código y por otro tenía el conocimiento de la programación dentro de los videojuegos. Así que ahora que ya conocen mejor mi paso por la programación, puede que se hayan percatado de 2 puntos clave, de los que me gustaría hablar ahora, que fueron justamente los puntos que me permitieron aprender a programar rápidamente y llegar a hacer lo que hago ahora. El primero fue que no dejé de aprender. Por lo menos de lunes a viernes cuando comencé estaba ahí estudiando y practicando. A veces pasaba horas escribiendo código, cometiendo errores y corrigiéndolos. Y esos errores son clave. Cada vez que algo no funcionaba, aprendía algo nuevo. Y es esto lo que debes hacer, más aún si estás comenzando, no tienes que rendirte. Y el segundo punto es que, como pudieron apreciar en mi experiencia, cuando ya sabes programar, aunque sea en un solo lenguaje, aprender nuevos lenguajes o software se te hará mucho más fácil y por lo mismo se te hará mucho más rápido. Ya conoces cómo funciona la programación y su comunicación con la computadora. Ahora es más como aprender un nuevo idioma. Ya sabes que es una variable o una función, ahora tan solo debes aprender su escritura y aquellas diferencias que puede tener. Creo que uno de los motivos por los que uno ve comentarios como estos, de tengo una idea para un videojuego pero no sé programar, es porque la curva de aprendizaje inicial es bastante empinada. Es decir, comenzar es probablemente la parte más difícil, pero una vez ya sabes, todo se vuelve mucho más sencillo. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque cuando decides aprender a programar, no partes directamente aprendiendo algún lenguaje, sino que debes partir entendiendo cómo funciona esta forma de comunicación. Cuando aprendemos otro idioma, como el inglés, hay muchas reglas que son iguales al español, por ejemplo, como saludar o despedirse, ya que son formas de comunicación entre personas. En cambio, cuando programas, buscas comunicarte con una computadora y por ende es muy diferente. Es por esto por lo que comenzar puede llegar a hacerte sentir que vas muy lento. Pero créeme que toda esa materia sobre la lógica y las bases te servirán muchísimo, ya que son cosas que verás siempre. Sin saber estos temas no podrías comenzar a escribir código. Por esto es por lo que si quieres aprender rápidamente debes de no rendirte una vez comiences. Sigue día a día aprendiendo y practicando lo que más puedas. Cuando mejor dominas un nuevo idioma es cuando comienzas a usarlo ya sea hablándolo, escuchándolo, escribiéndolo. Lo mismo ocurre con la programación, debes de practicar para dominar. Y si aún no sabes programar pero quieres comenzar, déjame decirte que el mejor momento para aprender a programar es cuando tienes una idea en mente. Y así es como logré aprender a programar rápidamente. Lo más importante de todo es que no se trata solo de estudiar teorías, leer libros o verte 1000 videos, sino que se trata de practicar, de cometer errores y de aprender de ellos. Si sigues ese camino, verás cómo tus habilidades para programar mejoran rápidamente. Si te interesó todo este tema, te recomiendo mucho mi otro video sobre cómo es crear un videojuego solo, en el que hablo sobre mi experiencia más reciente creando mi último juego y las dificultades que he tenido que superar para llevarlo a cabo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y dejarme un comentario con tu experiencia, los voy a estar leyendo todos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.